Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de este esfuerzo de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jáuregui Pro Derechos Humanos, cuyo director ejecutivo, César Alejandro Ruiz Jiménez, nos acompaña esta tarde. Esfuerzo conjunto con la revista Tiempo de Derechos, cuyo director, Rafael Estrada Mitchell, también nos acompaña por acá, así como nuestra coordinadora jurídica, doña Susana Miguel López, también compañera en estos esfuerzos por abordar, explicar y tratar de entender varios aspectos de nuestra realidad jurídica, pero sobre todo de nuestros derechos. También muchas gracias a don Rafael Barba Berlanga con el soporte informático y, por supuesto, también a doña Rita Maqueo, la directora de este Instituto de Ciencia Jurídica, que también sirve para canalizar estos esfuerzos. Y me da mucho gusto poder darle la bienvenida esta tarde a la maestra María Fernanda Hernández Silva Laínez para abordar precisamente pues aspectos, temas que me parece que involucran no solo a las personas que damos clase, sino prácticamente a todas las personas involucradas con la operación jurídica. Y cuando me refiero a la operación jurídica, me refiero a todas aquellas personas que hacen algo con normas jurídicas. Las crean, las aplican y en el camino las interpretan. Pero sin duda, el reto más importante al que nos enfrentamos las personas que damos clase, que tratamos de enseñar derechos, estriba precisamente, yo no diría solo en las herramientas con las que contamos hoy. Como bien dice el título de la charla, tabletas, teléfonos inteligentes, por no hablar ya de las laptops y demás. Esas son las herramientas, pero a través de esas herramientas nos enfrentamos a grandes retos que tienen que ver desde mantener la atención de las personas hasta comunicar y lograr transmitir algo que quede en las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, porque nos enfrentamos, insisto, a competidores serios, importantes, los videojuegos, las series, el TikTok, infinidad de redes sociales. Insisto, los teléfonos, las tabletas, las laptops son meras herramientas a través de las cuales también tenemos acceso a estas otras herramientas. Conversando precisamente con Rafael Barba, con Rafael Estrada, con otras personas vinculadas, relacionadas con la fundación, con la revista, comentábamos esa preocupación y ese reto que implica un alumnado en un salón físico de clase al que nos enfrentamos en periodos de casi 2 horas o 1 hora y media para poder transmitir eso que llamamos conocimiento jurídico. ¿Cómo nos enfrentamos y en vez de ver como adversarios, utilizamos como aliados no solo esas primeras herramientas, los teléfonos, las laptops, las tabletas, sino también cómo convertimos en aliados, en aliadas a las redes sociales, si es acaso posible, claro, a las redes sociales, a esas otras herramientas de comunicación como TikTok, precisamente para recibir, entender y empezar a utilizar no solo el conocimiento jurídico, sino eso que llamamos derechos. Y para conversar sobre este tema, insisto,
tengo el enorme gusto de presentar a la maestra María Fernanda Hernández Silva y Laínez, que es egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM en su licenciatura, donde también cursó en la División de Estudios de Posgrado una especialidad en Derecho Internacional, y esa misma Facultad de Derecho le otorgó el grado de maestra en Derecho. La maestra Hernández Silva y Laínez ha tenido una trayectoria profesional, digamos, poniendo un pie en lo académico. Es profesora desde 2013 de dicha Facultad de Derecho de la UNAM y se ha desempeñado coordinando diversos posgrados, tanto en la Universidad Panamericana como en, digamos, la ahora denominada Escuela Nacional de Formación Judicial. Además, ha desempeñado actividades de asesoría jurídica, tanto en esta escuela como en el Instituto Federal de Defensoría Pública. Entonces, tenemos enfrente, le damos la bienvenida a la maestra Hernández Silva y Laínez, insisto, con esta doble experiencia como profesora de obligaciones, derecho sucesorio, contratos, y por otra, la experiencia como servidora pública, pero también muy cercana al uso de estas herramientas tecnológicas. Y bueno, para empezar, maestra Hernández Silva y Laínez, para hacer, digamos, un primer cuestionamiento, precisamente ante este reto que nos imponen las tecnologías contemporáneas. ¿Qué aporta una profesora en un salón de clase al alumnado? Alumnado que puede encontrar, leer, resumir y recibir análisis en cantidad y velocidad mayores a lo que puede brindar una profesora como usted. ¿Qué se le ofrece al alumnado? Muchas Bienvenida. gracias. Gracias. Antes que nada, buenas tardes. Bienvenidos a todos, a todas. Pues, ¿qué aporto? Quisiera pensar que aporto algo. En efecto, es algo complicado. Las generaciones a las que hoy nos enfrentamos, lo platicábamos unos segundos antes de iniciar, todo es muy rápido, ¿no? Es atrapar la atención de los alumnos en unos, hasta yo diría 30 segundos, y si no la logras atrapar, ahora se van. Nos enfrentamos incluso a que ya ni siquiera podamos tener un código, ¿no? Yo creo que yo estaba acostumbrada, y seguramente ustedes también, a llevar 85 códigos de cada materia, pero ahora todo está en una tableta, en un celular, en una computadora. Entonces es complicado. ¿Qué intento aportar? Pues intento ver justamente qué es lo que estas generaciones encuentran o buscan. Intento encontrar series, películas, chismes de la farándula, algo que pueda atrapar la atención del alumnado, y que entonces, a partir de esta experiencia o hasta de casos más reales o más vívidos, puedan ellos encontrar este interés y no perderse tan rápidamente en la lectura, incluso hasta de un propio artículo, ¿no? Eh, que bueno, lo he platicado incluso con usted, doctor Báez, es complicado ahora hasta la lectura de comprensión, ¿no? Es complicado que el alumno, la alumna, lea un artículo y pueda identificar el cambio de idea en un punto y coma. Entonces, es un reto importante, es una cuestión complicada, creo yo, pero pues no imposible, para poder enfrentarnos a esto y poder enseñar y generar este conocimiento y esta curiosidad de obtener todavía más conocimiento. A partir de lo que dice la maestra Hernández Silva, me parece que podemos distinguir dos niveles de la conversación. Por un lado, se hizo mención a las series, a las notas rosas, a
las películas, el cine. Bueno, tenemos una senda más o menos transitada en este país sobre enseñanza del derecho a través del cine. Uh-huh. Eh, eh, la doctora Gómez Frode, por ejemplo, eh, eh, estas colecciones editoriales, pienso en Tirant, sobre cine y derecho, y algunos libros relacionados precisamente con la enseñanza o la exposición de temas jurídicos a partir del derecho. Bueno, sin mencionar que uno de los fundadores de esta fundación, el ministro Mariano Azuela, un cinéfilo de hueso colorado, pues fomentó mucho esta actividad, esta vinculación entre la reflexión jurídica, más bien la reflexión jurídica a partir del cine. Digamos, eso va por un lado, pero por el otro tenemos la cotidianidad a lo que se hizo mención, es decir, cómo captar la atención de las personas alumnas que están sentadas, porque primero también tenemos que hacer esta otra distinción, quienes están, las personas que están sentadas en un espacio físico y que están interactuando, o sea, en un salón de clase, y en otras ocasiones las personas como nosotros ahora mismo, que estamos a distancia, en un Zoom, eh, pensando en estas personas, alumnas que se están formando en derecho, cómo pescar, retener y mantener esa atención mínima, básica, para poder escuchar, para poder empezar a aprehender lo que se está comunicando. Creo que son estos dos niveles, podríamos en un primer momento centrarnos en eso, cómo captar esa atención. Por ejemplo, se mencionó alguna serie. Yo recuerdo un ejemplo que me ponía María Fernanda, precisamente con Club de Cuervos, en tu clase de Entonces, sucesiones. Cuéntanos sobre esa experiencia. justo creo que haciendo, recapitulando esto que acaba de mencionar, me parece que no podemos tampoco dejar de lado la parte teórica. Es imposible también darle al alumno este conocimiento teórico, lo que dice un autor, lo que dice otro autor, en fin. Eh, Mi logro, lo mejor, bueno, no logro, pero lo que yo he intentado hacer es cerrar este tema justamente entendiendo o a partir de escenas muy pequeñas. Este ejemplo de Club de Cuervos, pues en una cena de no más de minuto y medio, nos encontramos una sucesión testamentaria con una mujer embarazada que vive en la casa del marido, bueno, no, de su concubino que falleció. Entonces, insisto, es una escena de no más de minuto y medio en la que el alumno toda esa teoría aburrida que en algún momento pensó que yo le había dado, de pronto la capta o la tiene que bajar a resolver eh, cómo dar, bueno, a ver, lo que generalmente hago es dividir el grupo en dos y entonces unos representan a la embarazada viuda y otros representan a los hermanos que quieren recuperar esta herencia en un 100%. Entonces ahí es donde se empieza a generar este criterio jurídico, un poco más esta práctica en pensar, ok, de todo esto que ya vi, ¿cómo lo aplico? E insisto, son escenas muy chiquitas. Si yo les pongo a ver todo un capítulo, toda una serie, no la ven, nos perdemos en el objetivo, eh, porque sí, lo mencionábamos, insisto, este asunto del TikTok es una cuestión de menos de un minuto en el que tú puedas generar y acaparar la atención del alumno. Eh, Me he ido satisfecha porque incluso a veces en los exámenes, cuando ya es una segunda vuelta, de pronto te describen como en el capítulo tal de la serie en el que, y entonces al hacer esta relación, pues sí es satisfactorio pensar en que algo está funcionando.
Mencionaba la tesis de la doctora Karina Gómez Frode, sí, la leí, la vi. Es muy interesante y es a la vez un trabajo arduo para el docente, yo creo que hasta 3 veces más, tener que buscar una película, una escena, encontrar este concepto jurídico o esta acción que queremos que el alumno aprenda, insisto, en escenas tan pequeñas, pero que de ahí se detiene o se define todo un tema incluso del temario, ¿no? De la clase. Pero creo que es la manera en la que hoy, por hoy, podríamos conseguir un poco más de esta del apoyo tecnológico, porque pues tampoco lo podemos ignorar, tampoco lo podemos dejar de lado, finalmente ahí está, y hay que familiarizar y hay que echar mano de eso para poder entonces también seguir con estas enseñanzas de los derechos. De lo mencionado, me inquieta fundamentalmente eh, la cantidad y la velocidad. ¿En qué sentido? A ver, tradicionalmente se asume que quienes estudian derecho, pues van a dedicar una buena parte de su tiempo, si no es que el 90% de su tiempo, a leer. A leer, sean libros, artículos, me refiero a académicos, pero también artículos normativos, partes de leyes, de normas jurídicas, etcétera. Eh, ¿Cómo enfrentamos el hecho de que es cada vez más complejo conseguir, y ya no me refiero solo a las personas que están estudiando derecho, en general, cómo incentivar la lectura, primero la lectura completa de los textos, sobre todo pensando que en derecho nos enfrentamos a textos muy largos, no solo libros, sino a textos en general muy largos, empezando por nuestra propia constitución, una norma jurídica que cada vez se hace más larga, pero además una comprensión lectora, como bien se dijo. Y aquí me hago cargo también de un comentario que escuché recientemente y que enciende muchas alertas. Una persona alumna a nivel licenciatura en Derecho, caramba, pues si no llegó ya con una habilidad de lectura, de comprensión lectora a ese nivel educativo, pues va a costar mucho trabajo que a partir del primer semestre o el primer año de la carrera, pues lo vaya adquiriendo, lo cual, bueno, ya nos llevaría a otro tipo de reflexión sobre nuestro sistema educativo. Pero, ¿cómo conseguimos que nuestros alumnos, nuestras alumnas, puedan en efecto leer textos largos, comprender y hacer crítica? Porque eso me lleva, lo que acaba de decir la maestra Hernán Silva, a otra pregunta. Digo, al margen de la velocidad con la que se obtiene la información, me centro en la cantidad. Nunca antes había estado a nuestro alcance en la cantidad de información que hoy está disponible. ¿Cómo, ¿Cómo influye esta cantidad de información disponible en la planeación, por ejemplo, ya no de un curso, sino, bueno, de un curso completo, por supuesto, pero de una clase, esta planificación de cada sesión de formación? Porque, insisto, alguna diferencia debe de aportar, en este caso, la maestra Hernández Silva y Lainez, ¿sí? ¿Qué es lo que me llevo yo de haber ido a su clase que no puedo obtener a través de Internet, a través de videos en Instagram? Sobre todo ahora también que están pululando un montón de sitios y herramientas en las que nos ofrecen resúmenes, incluso formas de estudiar de manera acelerada derecho. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo influye esta cantidad de información en la planificación de la clase, maestra? Influye mucho, sin duda se tiene que planificar. Justamente hace un momento enviaron por parte de la Universidad de la UNAM ya unas recomendaciones para el uso educativo de la inteligencia artificial generativa. ¿Por qué? Por la cantidad de información que hay.
Entonces, sí tienes que planear eh, básicamente cuál es tu problema y cuál va a ser tu resultado. ¿Qué es lo que tú estás esperando que el alumnado aprenda en esa sesión, en esa semana, en esa clase? Y a partir de eso, entonces, lanzarles al mundo, lanzarles la herramienta, porque creo que hoy en día es realmente imposible pensar que no consideren o no ubiquen un resumen o no busquen el meter un texto completo a ChatGPT y que ChatGPT les dé un resumen de esta lectura. Me parece que es un reto importante porque creo que también lo acaba de mencionar. Es difícil que ya lleguen a una licenciatura y que uno los enseñe a leer. En lo personal lo intento, o sea, sí intento hacer estos ejercicios de análisis, insisto, de leer con pausas, de atender a las comas, pero te enfrentas a eso, a que todo un texto se pueda obtener ya de una inteligencia artificial en la que te va a lanzar mucha información a la vez, aunque ellos crean que es corta, a la vez mucha información. Eh, que también lo comentábamos en cuanto a el peligro de tener todo este acceso a toda esta información, porque entonces ahí ya debe haber un análisis crítico de qué sí es funcional y qué no es funcional. Y ahí es donde también entra una vez más entonces la figura del profesor que sí leyó los libros, los textos, los artículos, y entonces poder hacer esta confrontación y este análisis, hoy por hoy es eso, es decir, planeo el tema de hoy, sí dejo un texto, sí dejo un libro, sí dejo artículos educativos, no solo normativos, y claro que debe haber un análisis. La confrontación ya del pensamiento crítico del alumno, que creo que también por eso ahí es donde viene esta parte de las series, esta parte de las películas, el ver cómo defiendes a una parte, qué argumentos jurídicos das, te hace pensar que obligas al alumno a que va a tener que leer, a que va a tener que entender más allá de lo que la propia inteligencia artificial diga. Porque como ya también sabemos, finalmente la inteligencia artificial es algo relativamente nuevo, que finalmente se está enriqueciendo del pensamiento de todas las personas que la consumen, la van almacenando y entonces es como se van creando estos nuevos conceptos. Mi inteligencia artificial, la que yo, María Fernanda usa, le va a dar respuestas acorde a lo que María Fernanda le cuenta y le comenta y le dice. Entonces, es eh, enorme la cantidad de información que cada alumno pueda tener, eh, donde creo que además en un nivel de licenciatura, pues también es complicado porque no existe este límite o este pensamiento aún más crítico, más riguroso de qué es lo que están estudiando. Finalmente tienen todas las materias en la puerta, tienen toda un acceso a las redes sociales sin ningún tipo de discriminación que se vuelve un poco peligroso, pero al obtener un resumen, al menos hay una idea de qué es lo que se está buscando de esa idea, de ese texto, perdón. E insisto, cuando uno como docente planifica cuál es el problema al que quieres resolver, lo tienes que confrontar en una clase. Es cuando empiezas entonces a conocer el pensamiento de cada uno de los participantes y poder crear en ellos un poco de curiosidad para rascar más, rascar más, rascar más y tal vez sí llegar ya no a un resumen, sino directamente a un texto, ¿no? Una idea más compleja que pueda dar este pensamiento crítico de toda esta información a la que están teniendo acceso. Se acaba de mencionar algo verdaderamente, bueno, a mí me parece muy relevante, Fernanda, el papel del profesor, es decir, de la persona profesora, es decir, de la profesora, del profesor, la labor, por supuesto que implica un reto mayúsculo, pero como bien se mencionó, se supone que el profesor o la profesora sí leyó, ya sabe de lo que va la exposición. Y esto lo menciono particularmente porque en mi opinión me parece buena parte de esto que estamos presenciando hoy en día en nuestro país está directamente relacionado, me refiero en materia jurídica nada más, está directamente relacionado quizá con
pues quizá algunos errores o algunas omisiones en la formación precisamente de los operadores jurídicos, digamos, los profesionales de la operación jurídica, que va desde la proliferación de escuelas de derecho en las cuales con una rapidez inusitada se puede obtener un título en unos cuantos días, hasta, como bien se menciona o se hace notar, pues la ausencia de un profesorado profesional, no solamente ya en esas escuelas, sino también en muchas otras con cierto renombre o con cierto prestigio. ¿Por qué? Porque entonces en no pocas ocasiones la exposición profesoral pues acaba recargándose demasiado en las propias actividades que lleve a cabo el alumnado, y en no pocas ocasiones esas actividades pues bien pueden utilizar como fuente o como única herramienta, por ejemplo, la inteligencia artificial, y un desconocimiento o un conocimiento insuficiente de las fuentes y de una manera crítica de tratar las fuentes por parte del profesor, pues puede llevar a que el propio profesor o la propia profesora, digamos, dé por bueno o asuma que lo que le están, el trabajo que le están entregando, la tarea que le están entregando, pues la hizo auténticamente el alumnado. Entonces, me parece que esto que se menciona, la labor del profesor, de la profesora, es por demás relevante. Y en ese sentido, maestra, ¿cómo enfrenta el profesorado el hecho de que el alumnado enfoque su atención cada vez más en periodos breves? ¿Cómo le hacemos para captar, para pescar esa atención y para sacar el mayor provecho posible de eso? Es una buena pregunta. Yo también me lo pregunto, doctor. Eh, es difícil, en verdad es difícil. Además, cada grupo, en mi experiencia, cada grupo representa un reto diferente. Eh, cada, eh, cada sección de alumnos, cada materia que das, pareciera que no, pero también el horario en la que das la clase interfiere, la edad de los propios alumnos interfiere. Entonces, sí es difícil. A veces este papel tradicional de profesor que conocíamos, ¿no? Que entraba, daba su clase y se iba, ya no es tan así. O sea, sí tienes que intentar eh, ver, o al menos en lo personal lo intento, y he de decir que en la Facultad de Derecho de la UNAM es difícil porque son grupos muy grandes, o sea, estamos hablando de grupos de 55 alumnos, alumnas, y entonces el entender la habilidad de cada uno que es diferente para poner atención, ¿no? Hay uno que es muy visual, hay uno que es muy oral, hay otro que es más de escribir. Lograr esta atención es complicado. Insisto y regreso a mis recursos, ha sido enfocarme o ha sido intentar eh, atrapar la atención a partir de productos breves, a partir, insisto, de noticias, pero aparte de noticias TikTok, ¿no? O sea, noticias de... Eh, siempre he pensado que es más fácil enseñar penal con la vida en la sociedad, porque es como el caso que pasó en Minnesota ayer, no, bueno, no me acuerdo en qué estado fue de Estados Unidos. Entonces, siempre hay noticias tan así. Recordaba hace unos días el fallecimiento de Daniel Bisoño y el comunicado que saca su hermano, ¿no? Entonces, este tipo de cosas es con lo que ahora sí que yo también me tengo que volver bueno, no, generación Z, estar al pendiente de las redes sociales, estar al pendiente de TikTok, de qué dijo el tal influencer. Y entonces, a partir de esos errores, además, porque también es triste, me parece que muchos de los que hoy se vuelve el influencer preferido del alumnado, pues también son jóvenes igual que ellos, que no tienen al alcance toda esta información, pero que a uno como docente le puede dar mucha información justo para enseñar lo que no es correcto
lo que se puede resolver. Pero insisto, sí es complicado. No, no tendría yo la respuesta mágica o la así de hagan A, B y C, porque es difícil en un mundo tan, o en este momento que lo hemos mencionado toda esta charla, tan efímero, en esta tensión de tener la atención del alumno en no más de un minuto, es, tiene su reto importante, no imposible. Y bueno, o sea, ¿ante qué podemos hacer? Pues tal vez seguir uniéndonos al enemigo, seguir intentando encontrar este modo de adaptarnos a las nuevas generaciones en las que no es simplemente, insisto, como antes, de solo llegar, escribir en el pizarrón e irte. Incluso esta interacción de caminar en el salón, de preguntar, de ser más activos, de poner películas, de poner series, de poner hasta canciones de pronto. O sea, tienes que buscar todos tus recursos para poder generar este ambiente de conocer y que los propios alumnos digan, ah, me gustó su clase. Entonces dices, ah, bueno, mis épocas de desvelo y de buscar información en la media, pues ha funcionado, ¿no? Pero es difícil definitivamente. Y en ese sentido, eh, eh, centro ahora mi pregunta en esto que actualmente escuchamos con frecuencia, el contar historias, el storytelling, el storytelling que va desde dirigir una gran corporación, una organización, sea grande o pequeña, hasta generar un anuncio, un comercial para vender lo que querramos. Inclusive hace un rato veía yo la forma en que el servicio postal danés comunicó a los daneses pues que dejaba de repartir pues las tradicionales cartas en papel, ¿sí? Con una historia, ¿sí? A través de un pequeño video, pero nos cuentan una historia, esto que llamamos el storytelling, que por otro lado tampoco es muy novedoso en derecho. Yo recuerdo, precisamente por un comentario tuyo, Fernanda, los ejemplos del maestro Gutiérrez y González en sus propios libros. ¿De qué manera esta técnica de contar historias puede convertirse en la exposición de los temas jurídicos en un aliado? ¿Cómo hacemos del storytelling un aliado, una herramienta aliada para precisamente transmitir eso que llamamos conocimiento jurídico? E insisto, esto tiene una importancia, en mi opinión, por demás relevante, precisamente porque los operadores profesionales del derecho pues están llamados a convertirse en esas personas que no solo defiendan sus derechos, sino que hagan valer, defiendan los derechos de otras personas, de tal manera que la formación de esos operadores profesionales me parece que algún interés público tiene, precisamente por convertirse en esas personas encargadas de defender los derechos de otros. En fin, actualmente, insisto, ¿cómo incorporamos esta idea del storytelling en derecho? Me parece que sí es un aliado muy importante. Es algo que, como bien lo mencionan, ¿no? Los libros del maestro Gutiérrez y González, a ver, son libros, ¿no? De 700, 800 hojas, pero que a lo largo de todo ese libro te vas encontrando personajes, el compadre del compadre, el amigo del sobrino, que te van haciendo, y el libro es interesante, pareciera que hoy en día, que también eso lo comentábamos, ¿no? Como un libro desde hace mucho tiempo, que sí, al día de hoy se sigue actualizando en los temas, pero finalmente la base y la forma de contar ese libro, al día de hoy es vigente. Eh, Me parecen libros ligeros en los que aprendes todos los temas y todos los conceptos habidos y por haber. Hablamos en este momento
o en mi experiencia de la materia de obligaciones, completamente lo hago basado en ese libro, por supuesto no con las mismas historias, pero es importante, sí es importante poder contar esta historia de vida para los alumnos, poder generar, y no me refiero a cuentos, me refiero incluso a historias jurídicas con lenguajes jurídicos, con alumnos de licenciatura que se están enfocando a ser los próximos defensores jurídicos, efectivamente, el defender los derechos propios de una persona. Entonces, no es solamente el contar un cuento. Me regreso y lo vuelvo a relacionar con estas herramientas que tenemos de series, de películas, de chismes, de historias de TikTok. Finalmente son casos reales, son asuntos reales, son cosas que siempre existe esta frase, ¿no? De la realidad supera la ficción y eso es muy cierto. Entonces, todas estas historias que la propia vida y que los propios libros te pueden dar, me parece que es una muy buena manera hoy por hoy de conectar con los alumnos en la manera de el enseñar los derechos o el enseñar el derecho. No es solamente un asunto muy académico, sino que es la unión de ambas cosas y que, insisto, pues llega a ser una cuestión muy difícil y muy complicada para los docentes, el tener que unir tanto la parte dogmática como la parte práctica, como la parte hoy tecnológica, pero que creo que el maestro Gutiérrez y González fue un gran visionario en enseñarnos a lo que hoy vamos a llegar y lo que hoy tenemos que hacer para contar o tener este storytelling y poder saber a partir de esa historia que empieza con dos personajes en la hoja uno y son la base de todo tu mapa, todo tu plan curricular, todo tu semestre. A partir de esos dos personajes lograste entender todo tipo de obligación en este caso, ¿no? El origen, las formas, los elementos de la obligación, los tipos de obligación que existen, cuáles son las fuentes. Entonces son dos nombres, dos personas que son amigos y que te generan toda una enseñanza jurídica, finalmente. Y a partir de lo que se acaba de decir, digamos, traigo a la cabeza, bueno, no solamente los libros del profesor Gutiérrez y González, el propio Floris Margadant en sus libros de derecho romano, inclusive Carlos Santiago Nino en algunos ejemplos que maneja en su introducción al análisis del derecho también, digamos, recurre a estos ejemplos medio romanos de contar pequeñas historias o circunstancias o situaciones que lleven al alumno, a la alumna a reflexionar sobre situaciones muy específicas. Y eso me lleva además a retomar algo que se acaba de decir. ¿Será entonces, maestra, que aquel profesorado tradicional, hablo de tradicional en el sentido de que fue el que todavía me tocó a mí, aquel profesorado formado y que continuamente echaba mano de la cátedra o del discurso directo, cerrado, la exposición tradicional, donde lo único que tenía uno que tener a la mano era el código penal. Estoy pensando en un profesor muy querido, muy respetado, pero digamos es el prototipo de la clase magistral, donde solo hay un discurso, solo una persona habla y los demás estamos esperando que nos pregunten, por si nos preguntan, pues entonces respondemos. Esta visión, esta actitud del profesorado, pues tiene que cambiar. Y no solamente para interactuar más con el alumnado, sino que además, como bien se mencionó, este divorcio aparente entre teoría y práctica, pues cada vez es más aparente.
cada vez queda más de lado. ¿Por qué? Pues porque evidentemente para poder contar una historia necesitamos combinar la dogmática con la práctica. Una historia que se quede solo en la imaginación difícilmente y que no aterrice, digamos, a problemas concretos, a problemas reales o cotidianos, pues difícilmente atrapará la atención. Ya no digamos que desarrollará ciertas habilidades, atrapará la atención del alumnado. Luego, entonces, estas herramientas, me refiero no solo a las tabletas, a los teléfonos inteligentes, me refiero sobre todo a redes sociales, el acceso a toda esta información, pues necesariamente tiene que modificar la manera en que nos formamos como profesores y profesoras y la manera en que armamos, diseñamos y organizamos nuestras propias sesiones. Si queremos, en principio, tener la atención de nuestro alumnado. A ver, aquí sí ya una pregunta directa. ¿Y cómo lo hace María Fernanda Hernández Silva? ¿Cómo lo hace cotidianamente? Pues así, con las series, con los libros, con... eh, sí, me parece que, porque también me tocaron esos maestros, ¿no? Muy tradicional, y de algún modo yo aprendí así a dar esa clase, ¿no? O a dar las clases. O sea, yo también he tenido que ir evolucionando eh, a este ritmo. ¿Cómo lo hago? Eso, buscando recursos, intentando buscar cualquier tipo de recurso en el que yo encuentre que puede haber cierta interacción. Ahorita escuchándolo también me quedé pensando en que a la vez también es peligroso para el docente hoy en día migrarnos completamente, creo yo, a esta función tan efímera y tecnológica, porque me quedo pensando, claro, los profesores de antes o eh, se me fue la palabra que utilizó, pero bueno, la enseñanza tradicional finalmente es lo que dio el origen a los textos de los que hoy nos basamos y aprendemos. Y creo que eso, bien lo hemos comentado usted y yo, doctor, en cuanto hoy en día, ¿quién escribe de derecho sucesorio, por ejemplo, que es mi materia? Y creo que eso también va de la mano en cuanto a que los propios profesores, profesoras que hoy somos jóvenes, pues ya tampoco sabemos entonces cómo regresar un poco a esa base y crear una cuestión, una base teórica que se pueda compaginar con este nuevo método, este modo de enseñanza. Entonces, es peligroso, creo que hoy en día también los pedagogos van a tener una gran tarea para enseñarnos, sobre todo a los abogados, creo yo, que somos como más estructurados y que te enfrentas a esto. Retomando la pregunta tal cual, ¿cómo lo hace María Fernanda? A partir de eso, a partir de encontrar series, a partir de buscar películas, a partir de lo decía muy al inicio, de ver el chisme de la farándula que hoy esté en turno, o del influencer, o del TikToker, etcétera, porque eso es lo que sí conocen. O sea, es difícil incluso hablar de textos en lo que no logras mantener esta visión. ¿Cómo lo hago? También lo mencionaba. Sí, está bien. Ve a tu chat GPT, haz un resumen de lo que tú quieras, pero entonces ahora explícamelo, ¿no? Cuéntamelo, ¿qué entendiste? ¿Qué conclusión tenemos de esto? Y bueno, en el conocimiento que tengo o tenemos cada uno de nosotros de nuestras materias, pues ir guiando, ¿no? Ir llevando un poco la dirección de, insisto también, en qué es lo que quiero obtener del alumno, verlo a partir de esta evaluación crítica de las herramientas que se le da y entonces cuál es el resultado final en el que ya podría uno ir direccionando o ir dando la pauta de qué es exactamente aquello que sí se está esperando obtener, que sí se está esperando que el alumno analice y conozca. Esto que acabas de mencionar, maestra,
Me parece relevante y lo he tenido oportunidad de comentarlo con César Ruiz, y seguramente es algo a lo que la maestra Rita Maqueo también se enfrenta cotidianamente. Es decir, si pensamos que la clase tradicional tiene que evolucionar, bueno, pues con mayor razón, digamos, después de la pandemia, todo lo que aprendimos, la formación o la educación a través de la pantalla, bueno, en buena medida también nos impone un reto. ¿Por qué? Porque tampoco los cursos en línea tradicionales ya son suficientes. ¿Por qué? Precisamente por ese déficit de paciencia, Atención. digamos, o de atención, si no se obtiene una imagen, un sonido o algo que capte, que capture la atención de las personas usuarias. Y lamentablemente, digo yo con ironía, pues los problemas que la vida nos plantea y los problemas que la vida nos plantea que se relacionan con la aplicación de normas jurídicas y los problemas que la vida nos plantea que se relacionan con la plena eficacia de nuestros derechos, no son simples, no son sencillos, por lo regular son bastante complejos. Y la verdad es que entrenarnos en el análisis y resolución de esos problemas complejos sí requiere no solamente un entrenamiento por parte de las personas alumnas, sino sobre todo por parte de las personas encargadas de fomentar el desarrollo de habilidades y la consecución, el adquirir información mínima básica para precisamente enfrentar y resolver esos problemas cotidianos. Y ya que se mencionó en la última intervención, y esto que hemos estado mencionando constantemente. A ver, en la industria del entretenimiento, y no solamente en Estados Unidos, sino incluso aquí en México también, con frecuencia se recurre a los dramas jurídicos, ¿sí? Y con frecuencia productos exitosos, sean películas, series, obras de teatro incluso, tienen como base problemas y procesos jurídicos, judiciales muchos de ellos. Estos productos diseñados para entretener, digo, la respuesta se ha estado dando a lo largo del programa, pero me gustaría ahondar en esto. Estos productos de entretenimiento pueden ser útiles para enseñar y para aprender derechos, y qué necesitamos para sacar el mayor provecho. Sí, sí son muy útiles. Bueno, no profundizamos, pero la tesis de la doctora Gómez Frode, por ejemplo, eh, hay hasta una ficha por tema, ¿no? Justo donde estás buscando qué es lo que quieres aprender, qué es lo que tienes que encontrar. Incluso te da como estos tips de en qué te tienes que fijar en esa escena o en ese capítulo eh, para poder obtener insisto, lo que se está buscando que se aprenda. Me parece que sí, tanto como docentes como alumnos, estas herramientas que sí tenemos, estos dramas televisivos efectivamente nacionales o internacionales, da para mucho, sí, sí da para poder entender o para poder transmitir un conocimiento tal vez de un modo un poco más moderno, por decirlo de alguna manera, pero finalmente son los recursos que hoy tenemos y son los recursos que tenemos que utilizar. Eh, Me parece que sí, que eso es de lo que hay que echar mano el día de hoy. Eh, y siempre, seguramente todos, bueno, no sé si todos son abogados, pero quiero pensar que sí, o doy por sentado que sí. Nos ha pasado que estás viendo una película, inmediatamente lo relacionas o hasta intentas dar una solución o intentas buscar hacia dónde ir. Entonces, me parece que sí, uno como docente enfrentándose a esa parte al ver una simple película, lo sabes guiar y lo sabes llevar, por supuesto que sirve para aprender, porque tú estás aprendiendo y para poder mostrarlo a los jóvenes,
a los alumnos, a las alumnas, y de hecho, de eso, perdón, poder tener este aprendizaje de los derechos. Pues maestra, muchísimas gracias por esta participación, esta oportunidad de poder conversar sobre estos temas, sobre los que, como bien se dijo al principio, pues estamos todos aprendiendo y me parece que es una necesidad, no solo el aprendizaje en sí, sino por un lado la reflexión en torno al uso de estas herramientas, sino también la reflexión en torno a, dejemos de lado las habilidades a desarrollar en el alumnado, las propias habilidades que debe de desarrollar el profesorado para poder convertir en aliados a estas herramientas que, y esto lo comentábamos también con don Rafael Barba, pues quizá no sea tan buena idea prohibir, por ejemplo, en un salón de clase. Sí, yo lo menciono así, lo primero que yo le pido a mi alumnado en cuanto estoy exponiendo y veo que todos tienen su teléfono o su laptop o lo que tengan a la mano, lo primero que les digo es todo lo que yo diga, no solo lo pueden, sino les pido que lo verifiquen, ¿sí? Si quieren ustedes en tiempo real, y me ha pasado 2 o 3 veces que sí hay algún alumno que dice, es que usted dijo esto, pero aquí dice tal cosa, y sí, eso puede llegar a generar un muy buen diálogo a partir del conocimiento de la fuente y la crítica de la fuente, pero sí reclama también pues esa apertura y quizá hacer a un lado o no permitir el uso de estas herramientas en el propio salón de clases, quizá pudiera no ser la mejor alternativa. Por eso, insisto, creo que tenemos que reflexionar en torno a cómo convertir en aliados, en aliadas a estas herramientas para formar a las personas profesionales en la operación de las normas, porque son esas personas las que van a defender en lo público o en lo privado, me refiero en el ejercicio privado o como un servicio público, son quienes van a defender nuestros derechos, de tal manera que, insistiría en esto, la formación jurídica, pues algún interés público ha de tener. Y en ese sentido es que estas reflexiones bien pudiesen aportar algo en torno a esa discusión. Muchísimas gracias, maestra Hernán Silva Ilaines. No sé si hubiese o preguntas o algún comentario que se quisiera expresar al respecto. Doctor, en el chat sí hay 3 comentarios. No sé si sean preguntas, pero hay 3. No sé si las guste leer. Claro, aquí ya lo tengo. Un participante, Anonymous Attendee, la palabra técnica es pedagogía fílmica, usar el cine como recurso didáctico, pero si la enseñanza es por escenas o se refiere a una secuencia fílmica compuesta por varias escenas para asimilar la unidad dramática, sería una secuencia, por lo que el nombre para esta práctica podría ser pedagogía fílmica de secuencia. Felicita por la dinámica, felicito la dinámica porque sí es formativa en el presente y a un futuro próximo del alumno. Marbella Villalobos, lo significativo de la formación jurídica es la argumentación, por lo que es clave. ¿Para qué enseñar? Exacto, coincido. Didácticamente el docente en derecho didácticamente el docente en derecho aproveche los recursos didácticos como hoy lo ofrece la tecnología. Lo relevante para formar en la competencia para argumentar son las habilidades intelectuales de orden inferior, identificar, clasificar, asociar, y las habilidades intelectuales de orden superior necesarias para la argumentación, relación, inferencia, procesos, procesos meracognitivo. La profesora Ethel Luján, buenas noches. ¿Creen que la inteligencia artificial puede desarrollar bien un trabajo o una estructura cualquiera y ser presentada sin inteligencia lógica personal, estudiando y componiendo una tarea decisiva en la aprobación de un año? Es la pregunta. Maestra, su opinión al respecto. Sí y no.
sí es bien utilizada, porque finalmente al utilizar bien o saber utilizar la inteligencia artificial, tú estás entendiendo el tema, tú le estás contando el tema y entonces eso puede ser una herramienta. Pero si hablamos de simplemente ponerle libro uno, libro 2, libro 3 y hazme un resumen, no, ahí es donde nos enfrentamos a esta vorágine de información, donde no hay un límite, donde ni siquiera eh, sabemos si la fuente que está jalando de este universo de la red la inteligencia artificial realmente es la correcta o la está desarrollando de un modo adecuado. Entonces, ahí es donde viene esta parte de aprender a usar la inteligencia, que insisto, creo que sí, todos estamos en este nuevo camino. Entonces, si uno realmente sabe de qué va el tema, si sí lo estás estudiando, si tú le estás dando la información a la inteligencia, digamos simplemente para que sea un corrector de estilo, por supuesto que es de gran ayuda. Pero si te estás basando simplemente, insisto, en darle los libros y que la mastique y la componga y la haga, pues no, no es que la inteligencia sea el amigo adecuado para realizar un trabajo final, ¿no? Que es donde entendí la pregunta, en mi Muchas opinión. gracias. Y en ese mismo sentido, digo, si me permiten abundar un poquito, me parece que ahí lo relevante es la crítica de la fuente. Es decir, tradicionalmente, digamos, hablo de nuevo por mí, por la gente de mi generación, pues claro, cuando uno leía un libro y le pedían que hiciera o hacía algún trabajo y le pedían que hiciera crítica de fuentes, pues claro, había que saber quién era quien escribió, cuándo se escribió, en qué contexto se escribió. El ejemplo que tradicionalmente nos ponen es El Príncipe de Maquiavelo. Es decir, Maquiavelo escribe El Príncipe porque tenía que, vamos, el tema le brincó en la cara mientras estaba escribiendo sus discursos sobre la primera década de Tito Livio, dejó de escribir ese libro, escribe El Príncipe y ya después se queda sin trabajo y aprovecha El Príncipe para dedicárselo a Lorenzo de Medici y se lo dedica, se lo manda y todos a partir de ahí asumimos o relacionamos a Maquiavelo con Lorenzo el Magnífico. Al final consiguió relativamente el objetivo que estaba persiguiendo, que era pues, una chamba de embajador, regresar a ser embajador ahora del nuevo Estado florentino, etcétera. Es la crítica de fuentes. Y lamentablemente, a diferencia de lo que sucedía antes, donde podíamos más o menos saber quién había escrito qué libro, por qué editorial, etcétera. El día de hoy, la información que circula por todas nuestras redes, cada vez es más complicado hacer esta crítica de las fuentes. Ya no solo el análisis conceptual, sino saber quién escribió, por qué escribió, en qué contexto escribió, con qué objetivo estaba escribiendo lo que escribió. Pero bueno, dejo ahí el comentario y voy con la siguiente pregunta de María Fernanda Ramírez, que es estudiante de último semestre de Derecho y dice que ve reflejado el cambio que nos ha hecho la inteligencia artificial como herramienta. ¿Qué consejo podría dársele a los estudiantes de Derecho que no encuentran una inspiración o atención en el docente? Uy, gran pregunta, María Fernanda, ya que hay algunos que no dan retroalimentación de los trabajos. Gracias por el tiempo y el placer de escucharlos. Maestra Hernán Silva, ¿qué opina? ¿Qué dice? Bueno, me parece que en todas épocas han habido ocasiones en que uno no encuentra esa inspiración en el maestro. Eh, Mi consejo sería tal vez regresar incluso a lo que hemos estado diciendo, leer, o sea, uno tiene que autobuscar, uno tiene que autoencontrar en algún punto esa inspiración. Eh, Creo que el ejemplo o la explicación que acaba de dar en este momento también, doctor, ¿no? Esta crítica de fuentes, este entender el contexto, pero ahí viene el autoaprendizaje también. A veces toca. Hay profesores que te inspiran, o más bien también siempre he pensado que una de las posturas del profesor siempre es inspirar, lo que sea no quiero ser como él, quiero ser como ella, o no quiero enseñar como esa persona o no quiero enseñar como esa persona. Entonces, me parece que eso también es un incentivo de decir,
si en esta persona no lo encuentro, bueno, lo tengo que autoencontrar y sin duda habrá alguien, otra guía que pueda florecer esta autoinspiración que de pronto se tiene que encontrar. Creo que si solamente nos basamos en entro a la clase, el maestro no me enseña y ahí lo dejo, pues es difícil encontrar una inspiración nada más así porque sí, o sea, ahí empieza esta herramienta o este trabajo del alumno, de entonces no solo dejar del lado de la inteligencia o de la tecnología o del TikTok que llegue por obra de gracia el mágico sentimiento hacia el derecho, ¿no? También tenemos que trabajarlo. Sin duda, y nada más también para completar, porque si no, no lo digo, reviento, pero precisamente me hizo recordar a una antigua profesora mía, ya fallecida, muy ruda, muy dura, una profesora sumamente dura, que su lema era, entre más lean, más van a olvidar, pero además con un carácter sumamente fuerte. Eh, claro, para mí, de alguna manera se convirtió en una inspiración, cierta inspiración. Al cabo de los años me di cuenta que, pues, que no era la mejor inspiración, precisamente por la rudeza que implicaba su técnica de enseñanza. Y bueno, ya en un episodio anterior también ya abordamos el tema de las emociones en la enseñanza del derecho. Pero bueno, aquí en concreto, me parece que esto que consulta la compañera María Fernanda y lo que responde la maestra María Fernanda, eh, directamente se vincula con el cambio de paradigma del profesorado en derecho en este país que necesitamos, me parece, precisamente porque estamos todavía muy acostumbradas a estos profesores que o nos dejan muchos trabajos a lo largo del semestre o del año, o al cabo del trabajo final, pues simplemente recibimos una nota, una calificación, pero no hay esto que menciona la compañera María Fernanda, una retroalimentación, porque en no pocas ocasiones un número o una letra, ¿sí? Un MB o un 9 o un 8, no necesariamente es lo que nos llena o lo que nos forma. Quizá aunque recibamos un 7 o aunque recibamos una S, pero si nos orientan y nos dicen, mira, te te puse esta calificación por estas razones y yo advierto estas áreas de mejora, tienes que consultar esto, tienes que leer esto, tienes que saber hacer esto. Quizá eso pueda convertirse más allá de la retroalimentación en sí misma, en esa inspiración, porque sí me parece relevante al margen de que si no la hay que buscársela, pero sí, en buena medida me parece, sobre todo pensando en la formación en derechos de nosotros, derechos humanos, es muy importante esa retroalimentación. No basta con aprendernos lo que dice el Pacto de San José y aprendernos de memoria los precedentes de la Corte Interamericana. Me parece que sí es importante la retroalimentación. Como decía otra de las intervenciones en el chat, pues precisamente esa discusión, y la discusión se da a partir de, evidentemente, la retroalimentación. Finalmente, ¿nos podrían platicar un poco más sobre las perspectivas de la educación en línea en relación a la inteligencia artificial? Bueno, aquí sí yo creo que la podríamos hacer más abierta para las personas que estamos por acá, precisamente a partir de la experiencia de la maestra María Fernanda, de la experiencia de la maestra Rita Maqueo, del propio César, del doctor Estrada, la mía propia. Bueno, empiezo yo, digamos, para dar pie a que vayan los demás y las demás preparando su intervención. Me parece que las perspectivas de la educación en línea en relación con la inteligencia artificial, bueno, de alguna manera lo planteé yo hace un rato, pues sí nos reclama una mayor imaginación para poder transmitir información, ¿sí? Ahora,
La información por lo regular está en las redes. En cambio, las habilidades las tenemos que ayudar a que se desarrollen. ¿De qué manera echamos mano de información que está en Internet para desarrollar esas habilidades? Entre otras, a mí me parece que la habilidad o la competencia más relevante estriba precisamente en el pensamiento crítico, en el análisis crítico de esa información que va de la mano con el saber buscar. Y en mi opinión, en no pocas ocasiones, lo difícil no es buscar, sino encontrar, porque encontrar significa que teníamos claro que andábamos buscando. Y en no pocas ocasiones, el gran problema que enfrentamos es que ni siquiera tenemos claro qué andamos buscando, qué respuesta andamos buscando. Entonces, quizá un reforzamiento de esas habilidades podría ser de mucha utilidad para complementar la utilización de esta herramienta de inteligencia artificial. Maestra Hernández Silva, digamos, para seguir con el comentario, ¿algo más? Eh, pues creo que solo complementar lo que bien dice, porque también me parece que la educación en línea tiene también su parte complicada en todavía lograr al triple la atención de los alumnos, ¿no? Finalmente estamos lejos, de pronto en las pantallas tienes que estarlas corriendo, entonces ya no sabes quién está buscando por su parte algo en la red. Me parece que también esa cuestión en los docentes tiene que implementarse, pero bueno, sí, creo que la parte importante es qué estás buscando y a partir de qué estás buscando, poder discernir exactamente aquello que estás encontrando, eh, si es que es lo que tú quieres de esa información que puedes obtener en la red, que pues sí, finalmente es infinita, pero pues concuerdo completamente con lo dicho. Muchísimas gracias. No sé si alguien más quisiera hacer alguna aportación. Sí, la maestra Rita. Adelante, maestra Maqueo, por favor. Gracias. Este tema me resulta apasionante porque no soy abogada, debo decirles, pero comparto la parte de la docencia, soy psicóloga también. Y algo que sí me he visto en mi trayectoria y ahorita que estoy trabajando con el instituto, es que justamente tenemos un boom en la parte de encontrar información en estas redes sociales, en especial en estos reels, ya sea Instagram, TikTok, y todo lleva un formato que va muy casado con lo que te pide un algoritmo. Es decir, este algoritmo que tienen estas redes privilegia prácticamente el que haya una persona, más que sean imágenes, que haya una persona al frente, que sean videos cortos, que empieces con cierto tipo de textos, que pongas música. Y entonces ahí es donde a mí me viene esta pregunta de qué tanto nosotros, que somos la parte de docencia, tendríamos que estar yéndonos, siguiendo los lineamientos de un algoritmo y perdiendo a lo mejor lo que es nuestra función, que es la enseñanza. Esto también viene en relación a lo que hizo el comentario, no sé cuál de las intervenciones, que hablaba de que no encontraba pues una figura a seguir en sus maestros y demás. Y yo creo que sí es importante también desde esa perspectiva el no es treparnos completamente a lo que se nos está demandando, que cada vez es más uso de inteligencia artificial, ahora son redes, y siempre va a haber más lo que son el gaming como proceso didáctico, los memes que también ya son un recurso, sino nosotros también dar esta perspectiva de esto también tiene que completar tu formación. No solo la parte de subirnos a estas nuevas tendencias que, como les digo, cada vez son más exigentes y entramos en modo de competencia cuando los fundamentos es el conocimiento, la jerarquización del conocimiento, el establecer cómo encontrar, dónde encontrar, como decían bien, dónde encontrar esta información en fuentes fieles y
este criterio que también comentaba el doctor Carlos. Entonces, ese sería mi comentario, que es solo un vehículo. A fin de cuentas, nosotros somos los conductores. Sin duda, y esa conducción reclama precisamente, pues no solo ese conocimiento al que hacía referencia, esa pericia a la que hacía referencia la maestra Nancy Silva, sino también esa otra parte, el compromiso precisamente con el dejar una impronta en las personas a las que estamos tratando de ayudar a desarrollar competencias o habilidades o formando, pues. No sé si hubiese algún otro comentario. Maestro César Ruiz, adelante, por favor. Muchísimas gracias, doctor Carlos. Muchísimas gracias también a nuestra querida invitada María Fernanda Hernández. Ha sido una plática extraordinaria que a mí, la verdad, me dejó un montón de preguntas y de inquietudes que, para no gozar de su tiempo, solo voy a tomar tres de ellas. Eh, y primero celebro lo que están diciendo, ¿no? Que hay que reconocer que ahora tenemos muchísimas herramientas, muchísimas. Sin embargo, esas nunca van a poder sustituir la capacidad de discernimiento de los seres humanos. Y eso me recuerda una plática de hace, bueno, no una plática, un artículo que escribió el doctor Estrada hace ya casi 2 años sobre el chat GTP. Le hizo una pregunta sobre un tema controversial, en teoría, en derecho, y el chat le contestó lo que le tenía que contestar. Sin embargo, al final matizó porque pues tiene parámetros, tiene sesgos que no se atreve a romper. Y pues obviamente alguien como Tucero Estrada encontró esos sesgos muy rápido y pues hablaba de las limitaciones que tiene el chat. Y hoy tuve la oportunidad de leer una opinión que evidentemente estaba hecha por por un chat, y me di cuenta de lo mismo que había advertido el doctor Estrada. El chat no tiene la capacidad para tomar una postura. El chat lo único que hace es nos pone conocimiento, y si no tiene la guía adecuada, simple y sencillamente no llega a nada. Entonces, yo creo que eso es muy importante, que ustedes como maestros logren transmitírselo a sus alumnos, que tenerle fe ciega a una herramienta tecnológica, a la inteligencia artificial o a un influencer, que es todavía peor, o a una serie, los va a limitar. No les va a permitir, lejos de permitirles ampliar su conocimiento o su criterio, los va a dejar en muletas. Y eso yo creo que es algo que ustedes tienen la posibilidad de transmitirle a sus estudiantes, de que esto no es para sustituir sus conocimientos, y que si ellos no tienen criterio y si no tienen una profundidad teórica, como también decían desde el principio, no van a poder aprovechar estas herramientas y al contrario se van a limitar. Y lo segundo que quería comentar es, ¿no ven ustedes aquí un riesgo muy, muy grande de confundir, facilitar el aprendizaje con transmitir conocimiento superficial? Porque parece que las nuevas generaciones no están dispuestas a, como dicen, hay mucha información, pero no están dispuestas a leerlas. Quieren resúmenes, quieren videitos, quieren imágenes, y eso es muy difícil hacer compatible eso con conocimiento profundo. Entonces, ¿no creen ustedes que aquí podemos estar más bien en un riesgo muy grande de que las nuevas generaciones tengan conocimientos demasiado simples y que no les permitan tener reflexiones profundas para resolver problemas complejos en la vida real? Porque al final, ustedes, porque todos ustedes son extraordinarios profesores a los que admiro además por su capacidad docente, están siendo guiados por un propósito noble, que es transmitir el conocimiento, y están ajustándose a la forma como las nuevas generaciones lo exigen. Sin embargo, la vida real pues no deja de ser compleja como siempre, y yo lo que veo cada vez es más gente que no tiene la capacidad para resolver los problemas que les presenta la vida real una vez que salen de la universidad, gente que no logra entender siquiera la diferencia entre acto o hecho jurídico, entre Estado y gobierno, o sea, conceptos que para nosotros son muy básicos. Para ellos, que tienen conocimientos un poquito más superficiales, podrían ni siquiera darse cuenta que la inteligencia artificial está confundiendo conceptos. Y el último que va relacionado con eso es, y también con la pregunta que nos hizo la estudiante María Fernanda, que muchas gracias por estar en este programa, por cierto, eh, ¿no le estamos poniendo demasiada carga a los maestros? ¿Por qué tienen que ser ustedes motivadores de los estudiantes en esta idea de aprender? Yo siempre me lo he preguntado, fui un pésimo maestro. Yo era de los que caminaba en medio del salón, porque allá me tocó alumnos con computadoras,
y yo también fui un alumno de esos, y yo también llegué a jugar Super Mario World mientras mi maestro hablaba. Entonces, precisamente por lo mismo, yo caminaba entre los pasillos, me ponía de hecho de espaldas de los estudiantes y les hacía preguntas todo el tiempo, mis clases eran de preguntas, para forzar de esa manera su atención. Eh, pero yo me pregunto, ¿realmente es nuestra obligación motivar a la gente? ¿No nos estamos poniendo una carga adicional? ¿No deberían de ser ellos realmente los que, pues, si quieren ejercer una profesión por el resto de su vida, encontrar la motivación por sí mismos? Serían mis preguntas para todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro César Ruiz. Pues, maestra María Fernanda Hernández Silva, por favor. Me parece que la pregunta anterior a esta última, justamente ese es el reto. O sea, vamos, el que tomemos o estas herramientas o estas cuestiones de la red, de los reels, como bien nos lo explicó la maestra Macleo también, o sea, finalmente te adaptas a un algoritmo, pero justo el reto es que no sea superficial. Sí, no podemos dejar de lado, como lo mencioné, esta parte teórica, esta parte básica, esto, o sea, no todos son redes sociales, no todos son reels, no todos son influencers, es más bien una herramienta de la cual pues tendríamos que echar mano y solo es manejarla bien para que a partir de eso sea realmente un conocimiento valioso y sustancioso, sino meramente superficial, porque si no, entonces considero que estaríamos cayendo exactamente en la misma efemeridad que todo lo que está pasando hoy, ¿no? Y entonces, pues sí, no habría realmente una enseñanza, simplemente les pones el reel y bueno, bienvenidos a su clase, bye. No, o sea, insisto, creo que sí hay una gran guía que debe tener la persona docente hacia el alumnado y solo usarlo como una herramienta. Y lo siguiente, la inspiración, bueno, dependerá, ¿no? A lo mejor puede ser visto como una carga, pero a la vez no. O sea, finalmente creo yo que el amor a la docencia sí es un amor. En la UNAM el doctor Estrada no me puede dejar mentir, o el doctor Baez, pues no es precisamente que te dé para comer, sí lo hace uno por amor al arte, sí vas con ganas, como lo mencionaba hace un momento, finalmente de inspirar al alumno lo que le inspires. Y me parece que eso es una ganancia para uno como docente, porque lo que estás haciendo es que esas nuevas generaciones o que esas juventudes vayan hacia arriba o vayan hacia donde quieran ir a partir de lo que están viendo en ti. Vamos, nuestra chamba no es, tú puedes, échale ganas, te voy a dar una estrellita, ¿no? O sea, creo que nuestro trabajo a la vez es incentivarlos, es enseñarles, es eh, agarrarnos de toda las herramientas tecnológicas que podamos, pues sí, con el fin de que vayan hacia arriba, insisto, hacia un lado, pero no porque les pongas una estrella cada vez que entren al salón, sino estás trabajando finalmente para ellos, para ellas, o al menos así yo lo considero lo digo siempre a mis alumnos cada que termino un semestre, es muchas gracias, porque yo cuando llego a este salón y cierro la puerta, nada más existe. Todos los problemas que yo pueda tener en mi vida no existen, porque estoy aquí hoy para ustedes compartiendo lo que yo pueda saber, aprendiendo también de ustedes, y si eso sirve de algún tipo de inspiración, pues me parece que es muy valioso. Muchísimas gracias, maestra Hernández Silva. ¿Alguna otra intervención? Doctor Estrada, por favor. Pues yo quiero felicitar mucho a la maestra Hernández Silva, Laínez y a todo lo que han dicho ustedes, porque realmente emociona con unos poquitos años más y más experiencia en estas lides, que profesoras, profesores jóvenes estén tan inmiscuidos en permitir que el alumno desarrolle todas sus potencialidades, ¿no? Con la herramienta que sea. Yo creo que a veces tenemos un vicio de presentismo, ¿no? Y hablamos, sobre todo los que vamos acumulando más edad, de épocas pasadas como doradas, y como si hubieran sido aquellas, Carlos, ágoras en donde todo mundo leía los clásicos y discutía los grandes temas de la sociedad, ¿no? Incluso en escuelas muy prestigiadas, como decías.
y supuestamente muy exigentes. La verdad no es esa, la verdad es que todo el mundo estudiaba de los apuntes que buenamente sacaba quien más atención ponía, se los robaba al final del curso, ¿no? El pobre andaba buscando sus apuntes por todos lados, no tenían ni siquiera la decencia de pedírselos para fotocopiarlos, y seguían viendo series bastante chafaldranas, ¿no? Muy mal traducidas, como eran en aquellos entonces, en aquellos ayeres, en la televisión y enajenándose con otro tipo de cosas. Lo que quiero decir es que tampoco hagamos un drama sobre TikTok ni sobre YouTube ni sobre estas cosas que a veces lo rebasan a uno, porque en el fondo pues sigue siendo la misma superficialidad, ¿no? Los bárbaros que toman el ágora, como muy bien expresó Barico en esa obra fundamental. Yo creo que hay que hacernos cargo del tiempo, del signo del tiempo, de los tiempos en que vivimos, y me da muchísimo gusto que Fer, que además me consta sus talentos como funcionaria pública y ahora han quedado claras sus compromisos con la vocación docente, ¿no? O sea, una persona que dice, yo estoy aquí para ustedes y en este momento no existe nada más en el mundo más que el salón de clases y el ágora y el poderles inspirar para hacer de sus vidas algo que valga la pena, ya demostró que tiene no solo las capacidades que le conocemos, sino una vocación genuina en lo docente. Por eso felicito a nuestra Facultad de Derecho, a nuestra Universidad Nacional por tener profesoras de esa jetatura, que además, bueno, pues por su juventud tendrán por delante muchos, muchos más años. Ahorita trastabilló y dijo, bueno, se tiene uno que convertir en millennial, ¿no? Bueno, lo es, siempre se lo hemos dicho, ¿no? Lo es de pleno derecho. Eh, y qué bueno que tomen los millennials o como se llame esa generación, la estafeta de hacer de la enseñanza del derecho, concretamente del derecho, tan importante como es hoy en un Estado que no puede llamarse más un Estado constitucional, ni democrático, ni de derecho, lo importante que es transmitir con pasión y con todos los medios que estén a nuestro alcance esas enseñanzas, esos principios, esos valores. Así es que, sin más, la quiero felicitar muchísimo. Lo que ha dicho Rita también me parece de la mayor importancia. No hay que sacrificar la intensidad del contacto que puede inspirar a las alumnas y a los alumnos por la utilización de herramientas que son eso, nada más, instrumentos, como en el pasado lo fueron, pues incluso los libros, los artículos, las fotocopias. Ya nosotros no podemos ni imaginar lo que era estudiar en facultades donde no existía, por obvias razones, el fotocopiado, ¿no? Sí, ahí sí que tenías que tomar tus apuntes, subrayar tus libros y encomendarte a la divina providencia a ver si algo salía, ¿no? Eh, y así han ido surgiendo herramientas tras herramientas tras herramientas y como muy bien dijo César, esas nunca podrán sustituir la capacidad de razonamiento humano, porque, entre otras cosas, y originalmente el tema iba por ahí y citaron ustedes los trabajos de la maestra Gómez Frode. En España pues están los trabajos seminales de Benjamín Rivalla. ¿Por qué el cine y por qué la literatura son tan buenas, son tan buenos cauces para enseñar derecho? Sobre todo derechos humanos, sobre todo lo que tiene que ver con el análisis de la condición humana de manera más directa. Pues es obvio porque tienen que ver con la empatía. Tú aprendes mucho más derecho, incluso derecho corporativo, viendo una serie como Sucesión o viendo, o aprendes mucho más sobre crímenes contra la humanidad, viendo la serie de los juicios de Tokio o aquella película de Spencer Tracy que parece que ahora vuelve el tema a las salas de cine sobre los juicios de Nuremberg. ¿Por qué? Pues porque te colocas, ya sea en el banquillo de los acusados o las más de las veces en la situación de las víctimas. Y ese sentimiento de empatía es el sentimiento jurídico originario. Por eso, los buenos profesores, las buenas profesoras como ustedes, lo que hacen es colocar, poner al alumno en el sitio de los participantes en las controversias jurídicas. Y eso es una enseñanza que queda
para siempre, porque además es muy plástica. Ya no se necesita saber de derecho y al revés, dos vueltas y me regreso a la gran glosa de Accurcio. Evidentemente no. Hace mucho que no se necesita. Desde que se dio la codificación, eso ya no se necesita. Pero conocer cómo funcionaba el razonamiento en lo intrínseco del gran jurista romano y después del gran jurista bajo medieval sigue siendo fundamental. Por eso, las y los juristas que dominan el derecho romano, que dominan la historia del derecho, que saben teoría de la argumentación, teoría del derecho, siguen sacando muchísimos, yo lo veo todo el tiempo en el aula y en la práctica, muchísimas leguas de diferencia frente a sus rivales más cercanos, ¿no? ¿Y quiénes son sus rivales más cercanos? Los que han comprado el espíritu codificatorio, que no es de ahora ni por la inteligencia artificial. Finalmente, el código no es más que un intento de inteligencia de artificio que resuelva todo mediante un recetario, un prontuario, ¿no? Con el fácil expediente de abrir un librito de 3.000 artículos y encontrar la solución que, según tú, permite resolver todas las controversias. Una realidad que, como ha dicho el maestro Ruiz, es siempre compleja, siempre mutante, siempre multiforme. En el fondo, la enseñanza del derecho por eso tiene que ver con el conocimiento profundo del orden y con la apertura hacia las grandes aventuras del espíritu, ¿no? Y eso pasa por la filosofía, pasa por la sociología, pasa por la psicología, como decía la maestra Maqueo, y sobre todo pasa por la pasión frente a los grandes libros. Y así, si tú te acercas a los grandes libros, yo no sabía, pero cosas de las nuevas generaciones, Millennial Fer, ¿no? Hay una cantante famosísima y guapísima y buenísima como cantante que me parece que es armenia de nacionalidad, Dua Lipa creo que se llama, ¿no? Una mujer elegantísima que tiene un círculo de lectores. Y las obras, las novelas que este círculo de Dua Lipa sugiere, son vendidas por millones en todo el mundo. Es decir, está acercando a cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, la violencia contra la mujer, que tiene que ver con los derechos fundamentales de los grupos minoritarios, de los migrantes. Gracias a Dua Lipa y su pasión por las letras, se extienden por todo el mundo. Es simplemente encontrar la forma de apasionar a la gente. Por eso me encantó todo lo que ha dicho Fer Hernández Silva y felicito al programa y por supuesto al doctor Carlos Báez que siempre nos trae lo mejor de lo mejor para que lo disfrutemos en estas tardes de excepción. Muchas gracias y perdonen el rollazo. No, para nada. ¿Cuál rollazo? Al contrario, me parece que con esta intervención del doctor Estrada damos un magnífico broche de oro a esta charla colectiva, a esta que fue más allá que una entrevista a la maestra María Fernanda Hernández Silva, una conversación en torno a estos temas que nos resultan tan importantes a todos y a todas nosotras. Estamos viendo acá en pantalla el reconocimiento que posteriormente se le hará llegar en físico a la maestra Hernández Silva por parte de la Fundación, el Instituto, la revista, precisamente en agradecimiento a su participación que motivó, que detonó esta conversación tan sabrosa, tan rica en torno a estas cuestiones relacionadas con videojuegos, series, TikTok, redes sociales, teléfonos inteligentes y tabletas. El reto de enseñar derechos. Muchísimas gracias, maestra Hernández Silva. Muchísimas gracias a la Fundación, a su director ejecutivo, a don César Alejandro Ruiz Jiménez, a nuestro director de Tiempo de Derechos, el doctor Rafael Estrada, a todo el equipo, a don Rafael Barba, a doña Susana Miguel, evidentemente a la titular del Instituto de Ciencias Jurídicas, la maestra Rita Maqueo, y a todas las personas que aquí de manera presencial y más adelante nos acompañen precisamente viéndonos o escuchándonos, permitiéndonos a todas y a todos detonarles estas inquietudes en torno
a estos temas, insisto, que algún interés general pueden llegar a tener. Muchísimas gracias a todas, a todos, y nos estamos viendo próximamente. Hasta pronto. Hasta luego, muchas Muchas gracias, gracias. felicidades. Sí. Gracias.